Al articular más esfuerzos teóricos con mis investigaciones empíricas, que es lo que hago en todos mis libros, me daba cuenta de que ambas dimensiones se iban ensanchando recíprocamente en un círculo expansivo que no paraba de crecer. Reparando en los hechos más característicos del nuevo régimen de poder, trabajaba a continuación sobre el plano de la teoría política globalista. Pero este trabajo suscitaba reflexiones que me devolvían al plano de los hechos, iluminando otras áreas antes vedadas que me reenviaban nuevamente a su vez al plano de la teoría y así sucesivamente. El resultado fue esta investigación, que revela mucho de nuestro pasado y presente político, de las perspectivas del futuro y de la resistencia venidera. En términos metodológicos, esta investigación ha distinguido sus momentos teóricos de sus momentos empíricos. En el plano teórico, reparé especialmente en la índole de los conceptos políticos, distintas escuelas de la investigación politológica. En particular, la historia de los conceptos de Reinhard Koselleck. Así, busqué en conceptos como Estado, soberanía, despotismo, totalitarismo, etc. Momentos de definición y redefinición, elementos de permanencia y de transformación que desde siglos anteriores, desde otros estratos del tiempo, llegan a nosotros. En el plano empírico, a su vez, me concentré en revisar documentación pública y oficial de organismos internacionales, ONG, fundaciones, empresas multinacionales, foros globales, etc. De manera secundaria me apoyé en las publicaciones de los medios hegemónicos de prensa. En un tema en el que hay demasiada charlatanería, que tan fácilmente suscita acusaciones de ser teorías de la conspiración, me he cuidado de citar absolutamente todo a pie de página, para que el lector pueda revisarlo si lo desea. En lo que respecta a su arquitectura, he dividido este libro en 7 capítulos. Si comento muy brevemente en esta introducción de qué trata cada uno, se facilitará la lectura y se contribuirá a tener, de entrada, una visión de unidad. El primer capítulo asiste al surgimiento del ingeniero social. Para ello tengo que llevar al lector a la filosofía política de la segunda mitad del siglo XVIII y particularmente al acontecimiento llamado Revolución Francesa, el gran parteaguas político del mundo moderno. El nacimiento del ingeniero social se produjo en lo que denomino la dialéctica del despotismo, la liberación. La liberación respecto del viejo despotismo tuvo por contrapartida nuevas formas despóticas que darían vida a nuestro arrogante personaje, presto a ejecutar el primer genocidio moderno. En el segundo capítulo, doy un salto que lleva directo al siglo XX y desemboco en el totalitarismo. El ingeniero social despliega entonces toda su voluntad de poder y funda regímenes que van mucho más allá del mero despotismo y del mero autoritarismo. Ya no quiere la obediencia, sino la más ferviente adhesión, muy lejos de la despolitización, procura la movilización permanente y el encuadramiento político de las masas, en las antípodas de las exigencias conservadoras. Demanda el avance de una revolución que traerá un nuevo hombre y un nuevo mundo. En las antípodas de las exigencias de la libertad, no quiere dejar nada fuera de su ámbito de dominio, y termina borrando la separación de lo público y lo privado. En este contexto, el ingeniero social sueña con ejercer el control total sobre el hombre y diseña técnicas e instituciones a esos efectos. Una vez hemos conocido al ingeniero social, tanto en su irrupción como en su desarrollo más desmesurado, en el tercer capítulo llegamos a nuestro tema principal, el globalismo.
Pero dado que su rasgo más definitorio consiste en la absorción de la soberanía por parte de entidades no estatales de naturaleza internacional o global, resulta imprescindible conocer, en primer lugar, qué significa la voz soberanía. Por esto, los primeros subcapítulos son un estudio sobre este concepto, abrevando en filósofos políticos de los más importantes para esta materia, como Bodino, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, etc. Una vez entendido qué es la soberanía y cómo ha evolucionado desde el siglo XVI en adelante, podemos caracterizar al globalismo como un régimen político que traslada el poder soberano a entidades sin territorio, sin patria, sin pueblo. Además, podemos abordar una caracterización ideológica del globalismo y de otras dos ideologías anexas y serviles a su causa, el progresismo y el wokismo. En el capítulo 4 tocará hablar sobre los principales actores del poder globalista. Así, repararemos en instituciones y organismos de distinta naturaleza que, no obstante, comparten la antedicha convicción, la de que el estado actual del mundo reclama la conformación de un nuevo régimen de gobernatura global en el que nuevas entidades sean capaces de absorber la soberanía de las naciones. Estados proxy, organizaciones internacionales públicas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, firmas y corporaciones características del poder económico y financiero, medios de comunicación y hasta universidades. Veremos de qué manera cada uno de estos actores cumple una serie de funciones bien específicas y qué tipo de poder demanda. Aquí, el lector se topará con nombres que seguramente conoce, tanto de personas, George Soros, Bill Gates, los Rockefeller, etc., como de organizaciones, Naciones Unidas, Banco Mundial, OEA, CIDH, BlackRock, Vanguard, Open Society Foundation, Ford Foundation, etc. En el capítulo 5 veremos que esa convicción compartida ha llevado a estos actores a articularse, a coordinarse y a planificar sus agendas, a establecer un lenguaje común, diagnósticos comunes y ejecuciones concertadas. Esto ha tenido lugar, con especial notoriedad, en el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, la institución de gobernanza global de carácter privado más importante. Por eso, nos dedicaremos a investigar esta institución, de dónde nació, quiénes la componen, cómo piensan y cómo funcionan sus integrantes. Veremos qué les entusiasma y qué les asusta. Conoceremos qué proponen y cómo pretenden implementarlo. En el capítulo 6 nos concentraremos en la institución de gobernanza global de carácter público, o semipúblico para ser preciso, más importante de todas, Naciones Unidas. En concreto, estudiaremos su Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, también conocida como Agenda 2030, compuesta por 17 objetivos y 169 metas. Esta agenda se ha impuesto en un abrir y cerrar de ojos a todas las naciones del globo con la expectativa de que sea cumplida a más tardar para el año 2030. Veremos cómo se gestaron sus objetivos, cuáles son sus antecedentes, cuántas personas diseñaron lo que se presentó como la agenda de la humanidad, cómo se implementa, cómo se controla que las naciones avancen en el mismo camino que ella ha trazado y cómo será próximamente reemplazada por una nueva agenda que ya se está planeando. En el último capítulo de este libro hablaremos de la resistencia de los patriotas. El globalismo puede ser derrotado, pero para lograrlo hay que actuar inteligentemente. Habiendo conocido las principales fortalezas del régimen de poder globalista, pienso de qué manera se les puede convertir en grandes debilidades. Además, interpelo a las familias y las iglesias y reparo en la urgencia de una articulación global de los partidos políticos patriotas del mundo,
a los que caracterizo también como nueva derecha. Esto plantea una paradoja aparente. El globalismo obliga a los patriotas a globalizarse. Pero, dado que el globalismo y la globalización no son exactamente lo mismo, la paradoja es solo aparente. Una red global de patriotas para enfrentarse al régimen globalista significa tender lazos de solidaridad política internacional para devolver la soberanía a las naciones. Es decir, significa subirse al carro de la globalización para usar todas sus potencias contra el régimen que llamamos globalismo. Vale aclarar que, por el momento, este régimen es embrionario. Es decir, todavía se está gestando y aún no ha sido parido. La ideología globalista está mucho más desarrollada que sus correspondientes instituciones, que todavía compiten con el modelo de la soberanía estatal. Así, el nuestro es un momento de transición sobre el que podemos actuar, pero el reloj avanza a toda velocidad y, como siempre ha ocurrido, la historia dependerá de lo que los hombres hagan. Los patriotas tienen enormes desafíos por delante y una responsabilidad histórica sin precedentes. Una combinación inteligente de la lógica de la batalla cultural con la lógica de la batalla electoral configura una estrategia a seguir que ya no es mera elucubración, sino que en los últimos años ha empezado a dar sus frutos. Por último, quiero decir que soy plenamente consciente de que tengo dos clases de lectores. Unos acostumbrados a lecturas politológicas, históricas, sociológicas y filosóficas, y otros que se están iniciando en este tipo de libros porque han comprendido, quizás más recientemente, que para resistir el asedio político en curso, la formación en estas materias resulta indispensable. Al primer tipo de lector le recomiendo la lectura completa y lineal de este libro. Al segundo, si se siente abrumado con los dos primeros capítulos, puede saltar directamente al tercero y partir desde ahí. La misma recomendación vale para el lector que dispone de menos tiempo y que puede encontrar dificultoso abordar un texto de este volumen. Al igual que ocurre con todos mis libros, espero que este también funcione como una herramienta para la lucha política que emprendemos junto a mis amigos los libertarios, los conservadores y los soberanistas, que libran sin temor sus batallas culturales y electorales articulados en una nueva derecha. Las familias conscientes del asedio del que son blanco y las iglesias que ya no están dispuestas a seguir manteniendo la boca cerrada, los jóvenes que despiertan del somnoliento adoctrinamiento recibido y claman por conocimientos alternativos para sumarse a la resistencia, y los no tan jóvenes que rompen con la farsa de que la educación se reduce a una etapa anterior de la vida, los hombres y mujeres comunes que renuncian a la pasividad inducida y que se disponen a enfrentarse a poderes establecidos que suponían inconmovibles. Este libro es para todos ellos, para que continúen resistiendo, para que lo hagan cada vez mejor, para que jamás bajen los brazos y para que, además, seamos capaces de hacerlo juntos.